El día. Fomentar el pensamiento crítico en entornos interconectados requiere transformar las aulas en espacios de indagación activa, donde los estudiantes analicen, cuestionen y verifiquen información en lugar de solo consumirla. Para analizar esta necesidad, le damos la bienvenida a la PhD en Educación, Cynthia Gain, quien también es doctora en Investigación Socioeducativa, magíster en Educación Superior y máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, y ocupó el cargo de viceministra de Educación. Estimada PhD Cynthia, muy buenos días al experto de educación. Buenos días, gracias por la invitación y qué gusto poder estar ahorita en la radio con ustedes. Cynthia, coméntenos estos nuevos desafíos que tiene la educación, de que no solamente sean unos centros de recibir información, sino que sean como un ámbito donde se analice y se procure generar una conciencia de razonamiento en los estudiantes. Bueno, un punto base que hay que comenzar en esta conversación es que hoy los ambientes de aprendizaje y las pedagogías han cambiado. Y el pensamiento crítico es un elemento clave para lograr los aprendizajes. Como lo nombró al inicio, consumidores de respuestas, tenemos que pasar a ser evaluadores de preguntas, donde el foco pedagógico esté en poder analizar, en poder contrastar, en poder validar la información que los recursos tecnológicos hoy nos brindan, como es la IA, con todas sus potencialidades y diferentes fuentes de servicios que nos dan. Nos agilitan el proceso de búsqueda de información, pero no de construcción de un conocimiento. Por eso es importante que pensemos desde las instituciones educativas en la calidad del razonamiento que deben de llegar a alcanzar nuestros estudiantes, porque una de las cosas que tenemos que enseñarles es a preguntar mejor, porque cuando el pensamiento crítico se logra activar, es cuando hacemos buenas preguntas. Hay que problematizar las preguntas, hay que entenderlas más desde el contexto, hay que entenderlas más desde qué me falta, qué no me dijo esta inteligencia artificial que yo necesito saber, que yo necesito construir mi pensamiento, necesito esa información. ¿Y cómo podemos lograr dar ese paso hacia ese sentido? Especialmente ahora que tenemos claro la dinámica de las escuelas, de los colegios, donde prácticamente el docente solamente es un transmisor de información. Entonces la capacitación tiene que venir desde más atrás, de que hay que modificar la forma de pensar también del profesor. Por supuesto, los docentes tienen que cambiar su mindset, cambiar un poco su pensamiento, en el sentido de que no somos hoy los que tenemos toda la información, somos co-constructores del conocimiento. Nos han llamado facilitadores, nos han llamado mediadores, nos han llamado también guías. Hoy en día la inteligencia artificial nos llama curadores de información, porque debemos de aprender a revisar esa información, analizarla y enseñar a analizar a los estudiantes esa información. El conocimiento se construye, la información hoy está al alcance de todos, pero necesitamos criterios, necesitamos cambiar nuestros procesos de evaluación. No podemos seguir evaluando solo con las respuestas a preguntas, debemos de llevarlos a contrastar con fuentes, debemos de llevarlos a analizar también desde la perspectiva de los datos, analizar esos datos, construir nuevos resultados. Eso implica que el rol del docente hoy tiene que tener otras características, otro perfil, debe ser más indagador, debe ser más empático en tratar de conectar con el estudiante, con las preguntas que tiene y logrando su objetivo de aprendizaje, pero necesita también trabajar mucho el tema de la toma de decisiones, del trabajar en equipo. Lo que hoy nos dicen, las habilidades blandas, pasan por ese pensamiento crítico que debemos de fortalecer y desarrollar dentro de cada aula de clase, cada institución educativa. Y hoy yo lo llamaría en los ambientes de aprendizaje donde el estudiante esté expuesto. Uno de los detalles que se viene analizando es
¿Cómo se califican las habilidades blandas cuando lleva al ámbito de, hasta cierto punto, de subjetividad? ¿Cómo lograr ese punto medio entre una educación formal que pueda ser medible cualitativamente y llevar a esas destrezas individuales de cada uno de los estudiantes? Creo que no solo la aparición de la inteligencia artificial, sino también desde el retorno a la presencialidad después de la pandemia, el sistema de evaluación debe de revisarse y reestablecerse. No creo que debemos de seguir evaluando solo el producto y cuantitativamente. Hoy hablamos de otras formas de aprender, formas sociales de aprender, donde la colaboración es parte del aprendizaje. Y la colaboración no se evalúa solamente con decir estoy, sino participo, construyo, debato, discuto, reflexiono. Son otras categorías que tengo que evaluar en ese proceso. El docente tiene que ser más observador. Hoy se habla de educación o aprendizaje personalizado. Personalizado no quiere decir solo para ti, quiere decir te reconozco en la diversidad. Sé que tú no vas a tener las mismas respuestas que el otro, pero voy a ir analizando tu proceso maduracional de adquisición de estas competencias. Las habilidades para la vida solo se construyen en los contextos apropiados, con las experiencias obviamente claras en lo que se quiere alcanzar, en sus metas, pero también se construyen respetando esa diversidad, esa identidad que cada una de las personas tiene. Por eso hoy el docente no puede ser un docente de contenidos, tiene que ser un docente de procesos cognitivos, de ayudar a construir esos conocimientos. Y por lo tanto, los sistemas de evaluación hoy hablan de portafolios, hablan de trabajos en equipos, entonces hay que cambiar un poco la forma de evaluar y llevar también al estudiante a autoevaluarse, autoconocerse, autorreconocerse. Y en el ámbito práctico, especialmente del sector público, ¿cómo pedirle a ese docente con un aula de 40, 50 estudiantes, hacer ese análisis individual de cómo está avanzando la respuesta que puede dar cada estudiante, y con una carga horaria que a veces también se convierte en un peso, y después los reportes que tiene que presentar en las tardes o en las noches? Ya en el ámbito práctico es un ámbito bastante medio complicado que los docentes pueden hacer ese trabajo con esa carga laboral. Por supuesto, lo sé porque lo he vivido, soy docente y también lo he visto en la práctica actualmente, cuando las aulas educativas hoy tienen un número muy alto de estudiantes. Hay que saber tomar decisiones, creo. No podemos quedarnos solamente en el tema de no puedo, es muy complicado. Hay que tomar decisiones, y yo siempre hago esta analogía. Es fácil ser madre de un hijo, pero es difícil ser madre de 6 o 9 hijos. ¿Y cómo los puedo atender, querer y servir por igual? Entonces necesito también pensar que tengo que vivir como aquella frase que dice un día a la vez. No es un día a la vez, sino hoy puedo hacer esto con este grupo, voy a ir mirando lo que va haciendo el otro grupo, voy registrando. Cambian las formas de evaluar. Por eso es que el sistema de evaluación debe de cambiar, porque si seguimos en un número, es muy fácil preparar un examen y que todos contesten a la misma medida, pero ¿cuántos no estamos listos para contestar en la misma medida? Y tenemos después lo que se llama la exclusión o la expulsión. Me voy del sistema porque realmente no está hecho para mí. Y el docente tiene que comenzar a tener otras estrategias para poder evaluar, para poder observar a sus estudiantes. Y también tener claro que hay otras problemáticas que hoy están surgiendo dentro de los sistemas educativos, de los cuales no puedo estar desatento, pero tengo que estar siempre prevenido o estar mirando con antelación estas situaciones. Estas realidades se sienten cada día más, es decir, la deserción escolar, el tema de jóvenes que
pasan de año en ocasiones, pero sin lectura comprensiva, sin un análisis crítico del tema de matemáticas. ¿Qué tenemos que hacer ya de forma general como Estado para ya dar un paso y revertir esta situación? Porque estamos perdiendo 5 años, hablando desde el tema de la pandemia para acá, en que la situación educativa, que sabemos este problema, pero que no se han tomado acciones correctivos para cambiar esta realidad educativa. Si más no me falla la memoria, hasta el día de hoy, después de la pandemia y dentro de la pandemia, hay como unas 6 a 7 priorizaciones curriculares. Yo creo que no solo se trata de la priorización curricular, sino de establecer un sistema más de marco referencial para que cada institución educativa no es que haga lo que buenamente puede hacer, sino que pueda ejercer la corresponsabilidad de acuerdo al contexto y la realidad de sus estudiantes, de su comunidad educativa. No podemos todos encasillarnos en el mismo esquema, porque la diversidad hoy en día también pasa por las formas de aprender, por las formas sociales de relacionarse, y también pasa por algo que es muy importante, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy tiene otras formas y otras realidades. Estamos con la PhD Cynthia Gain, ex ministra de Educación del Ecuador. Cynthia, esta realidad estamos llevándolo cada día. ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacer cambios estructurales fuertes en el sistema educativo ecuatoriano para nuestra realidad ya de secundaria, de universidad y especialmente en el plano laboral? Bueno, en el primer punto, la deserción escolar. Estamos hablando ya no de deserción solamente por situaciones externas al colegio, sino más bien por decisiones también muchas veces de los estudiantes que no encuentran caminos claros de por qué el aprendizaje. Creo que a nadie nos hacen la pregunta por qué vamos al colegio, y si nos las hacen, la respuesta es porque están mis amigos, muchas veces como primer punto. Pero también debemos de entender que es un proceso de formación individual y que tiene que ser una decisión de cada uno de nosotros. Y tomando un poco de la pregunta anterior, es importante que podamos comprender que existe un proceso de alfabetización, que el momento que nos alfabetizan se nos abre el mundo, porque podemos llegar a la información, podemos construirla, podemos debatirla, podemos leerla y comprenderla. Necesitamos recuperar esa comprensión de lo que queremos aprender. No solamente es los procesos de acumulación o de simplemente acumular información para poder tener más información, pero de nada me sirve tener información si no puedo construir un nuevo conocimiento. Y una colega, María Fernanda Paz, me decía me escribía, me decía, el pensamiento crítico hoy se trabaja no cuando eres adulto, cuando eres joven o cuando tienes ya terminando tu primaria. Hay que trabajarlo desde el preescolar, hay que trabajarlo desde los más pequeños, porque los niños aprenden límites y hábitos en esos primeros niveles. Entonces debemos de también mirar un poco hacia los niveles iniciales y entender que los procesos del pensamiento crítico no solamente ocurren en el desarrollo del conocimiento abstracto, sino también desde el inicio y el desarrollo de cada persona. Agradecemos la presencia de la PhD Cynthia Gain, ex ministra de Educación, por toda esta información que nos ha dado que tenemos que pensar del sistema educativo ecuatoriano. Cynthia, muchas gracias por su presencia en El Experto de Educación. Muchas gracias y espero haber contribuido en algo a poder repensar, reimaginar y construir una educación que hoy necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes y toda la ciudadanía en general. Bueno, muchas gracias a la PhD Cynthia Gain. Un tema sumamente importante. Siempre hay cosas que analizar en el sistema educativo.